Ahora estoy grabando de nuevo. Y ahí estoy. Ya, entonces, eh, ya, yo tenía que, quería controlar, relacionar estas dos variables para controlar una. ¿Ya? Entonces, si yo decido no utilizar un enlace, eh, todo lo que está a la derecha va a ser cero, entonces x y j va a ser a lo más cero. ¿Ya? Y, y si quiero, eh, bueno, y si lo activo, yo puedo hacer que pase a lo más la capacidad, ¿ya? Entonces va a ser eh, X y J puede ser menor o igual que, no sé, 500 megawatts, no sé, una cuestión así. Ya. Ahora, este QJ eh, puede ser cualquier cosa, ¿ya? Puede ser un número muy grande, ¿ya? Y después yo puedo hacer también la restricción del tipo, de hecho la restricción del tipo capacidad ya la hice, ¿ya? Que es esta de acá. Yo esta misma la podría como utilizar, o sea, podría borrar esta y dejar solo esta y tendría lo mismo, ¿ya? Eh, de hecho, es más eficiente borrar esta y dejar solo esta, porque le estoy eh, como quitando restricciones al problema. En este caso, las restricciones de ella son redundantes y eso va a hacer que el costo computacional de resolver este problema sea mucho mayor, ¿ya? A lo que quiero llegar con esto es que también esta restricción se conoce como gran M, ya la restricción de gran M. En esos casos, el Q y J, por ejemplo, en vez de poner Q y J, voy a poner un M, ya donde no tengo capacidad, por ejemplo, pero yo sé que si activo algo, puedo hacer fluir cierta cantidad y esa cantidad puede ser a lo más un valor muy grande, ¿ya? Eh, ese M va a ser eh, M mayor que uno, ¿ya? Pero ahora nos podemos ahorrar una restricción si le ponemos la capacidad, ¿ya? Eso. Eh, ya. Y hay otras restricciones que son importantes, que te las voy a mencionar ahora también. Yo usualmente las pongo al final, cuando yo tengo el PL hecho, el problema lineal, que es poner la naturaleza de las variables, ¿ya? La naturaleza de las variables, en el fondo, es decir, cómo son las decisiones que voy a tomar, ¿ya? Eh, por ejemplo, eh, yo sé que X y J, la cantidad de electricidad que fluye, va a ser mayor o igual a cero, ¿ya? No sé si puede fluir una cantidad negativa, de más que sí. Insisto, yo no cacho eso, pero cantidades negativas como en unidades no me hace mucho sentido, ¿ya? Y lo otro va a ser que I y J puede hacer a lo más dos valores, que van a ser cero o uno, ¿ya? Entonces, porque así como teníamos el problema antes, I y J puede ser cualquier cosa, ¿ya? Entonces así nosotros estamos aclarando que esto es una variable binaria, ¿ya? Ahora falta la última parte de, del modelamiento, que es la función objetivo, ¿ya? La función objetivo lo que hace es como representar en el fondo qué es lo que yo quiero hacer en este problema, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que yo quiero hacer con el proyecto? Que sea lo más barato posible, ¿ya? Entonces yo quiero una función que me diga que en función de las decisiones que yo tome, voy a tener el proyecto más barato posible, ¿ya? Entonces, si yo quiero minimizar costos, o sea, dado que quiero que sea lo menos barato posible, voy a querer minimizar costos, ¿ya? Entonces, eh, mi función objetivo debe ser del tipo minimizar algo y minimizar en función de mis variables de decisión, porque esas son las variables del problema, ¿ya? En función de X y en función de Y, ¿ya? Y eh, ¿qué es lo que quiero meter acá? Si quiero minimizar un costo, voy a meter los costos del problema, ¿ya? Entonces voy a tener
un costo U y J, que es el costo de enlazar I con J, por la variable que me dice si yo lo enlacé efectivamente o no. Entonces, si esto es 1, se lo agrego al costo, y si es 0, no tengo ningún costo, ¿ya? Y más el costo variable que tengo por la cantidad de electricidad que pasa. Entonces va a ser CIJ por X y J, ¿vale? Y ahora yo quiero que esto abarque todas las ciudades, todos los vértices que tengo en el grafo. Entonces voy a sumar por todos los pares IJ que están contenidos en el arco, ¿ya? Esa sería mi función objetivo. Yo quiero minimizar el costo, entonces a mí lo que me interesa es poner costo en la función objetivo, y ahí los relaciono directamente con las variables, ¿vale? Entonces, ahora como la parte final de todo esto, sería plantear el problema de optimización lineal, ¿ya? Que es como les dije al principio, cómo era. Entonces, nuestro PL va a ser de la siguiente forma. Ahí se le pone Linear Programming, LP, pero da lo mismo esto. Entonces esto va a ser de la forma minimizar la función objetivo, que va a ser todos los I, J pertenecientes a por la función de costos, que va a ser U y J por I y J. Todo esto más CIJ por X y J. Y ahora le pongo sujeto A. Primero mi restricción eh, de, de demanda, ¿ya? Que va a ser la que pusimos antes, una suma de todos los X y J tiene que ser mayor o igual que DJ para todo J perteneciente a las ciudades, que serían los vértices. Y ahora lo indexamos adecuadamente, la iteración, que sería I, todos los I pertenecientes al siguiente conjunto, que son todos los I tales que I, J pertenece a A, ¿ya? Y recordemos que J está fijo, entonces van a ser, por ejemplo, si estoy para la ciudad 7, van a ser todos los 1,7, 3,7, 5,7, etcétera, ¿ya? Y ahora ponemos la restricción relacional que les dije y que al mismo tiempo la relacionamos con la restricción de capacidad, ¿ya? Entonces vamos a tener, aquí no es ninguna sumatoria, vamos a tener que X y J tiene que ser, creo que lo estoy haciendo muy chiquitito en comparación a las otras cosas, vamos a tener que X y J va a ser menor o igual que Q y J por I y J, ¿ya? Y esto para todo I, J pertenecientes a los arcos, ¿ya? Y lo último que nos falta es poner la naturaleza de las variables, ¿ya? Vamos a decir que X y J es mayor o igual a 0 para todo I, J perteneciente a A, y vamos a decir que I y J pertenece, antes me equivoqué, no eran igual, pertenece a 0,1 para todo I, J perteneciente a A también, ¿ya? Acá tenía un error, creo, cuando declaré la naturaleza de las variables. Acá no es un igual, es un... Ay, me quedó feo eso. Es un pertenece a. ¿Ya? Entonces, cuando nos dan ese enunciado que vimos, nosotros lo que tenemos que llegar en el fondo es a algo de este estilo, ¿ya? ¿Cuál es la gracia? Que estas cosas uno las puede poner en el computador y resolverlas. Y cuando tiene muchos datos, por ejemplo, que es parte de, quizá, no sé si vamos a hacer, o sea, no sé en qué condiciones estamos, si vamos a hacer controles o cosas así, me imagino que quizás vamos a hacer tareas. Eh, Ustedes van a probablemente tener que hacer un modelamiento donde van a tener estos parámetros dados, por ejemplo, el costo de enlazar, el costo variable,
la demanda, etcétera, van a tener que crear variables de decisión y resolver ese problema. Y van a tener que programar algo de este estilo, ¿ya? ¿Cómo se interpreta esto? No sé si se acuerdan que ustedes tenían como creo que alguien habló en el chat. Sí. Calma. Estoy viendo cómo ver el chat acá que no me deja. Chatear. No sé si alguien me lo puede decir mejor, porque no me deja ver esta cuestión y tendría que dejar de compartir. Ya lo voy a ver mejor. Ya, pero voy a terminar la idea que tenía. Vamos a tener nosotros problemas de cierta forma. Van a ser, no sé, los que nos pasan usualmente son minimizarse, transpuesto X, sujeto a X, mayor o igual que B, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, esto es una multiplicación de vectores nomás, ¿ya? Entonces va a ser como C1 por X1, C2 por X2, así, que es muy parecido a lo que tenemos acá. Y después todos esos vectores se suman. O sea, toda esa combinación se suma. ¿Ya? Aquí va a pasar lo mismo. Voy a tener, por ejemplo, la primera columna de A, o sea, la primera fila de A por la columna, o sea, por todo el vector X, entonces va a ser A1, 1, X1, A1, 2, X1, así, que es muy parecido a la sumatoria que tenemos acá, y por ejemplo, B1 podría ser DJ. Entonces vamos a tener una cantidad de restricciones que va a ser igual a la cantidad de elementos que tenemos en J en este caso. Esto es para la primera restricción. Por ejemplo, si nosotros tenemos que ay, se me olvidó cómo se llama esto. Pero si sabemos que en el fondo en V hay n elementos, vamos a tener en el fondo n restricciones. ¿Ya? Eso. Entonces ese sería el problema de optimización al que llegamos. Ahora voy a ver el chat si alguien me quiere decir algo también, que me diga. ¿Por qué dice 4 si son dos preguntas? Ya, esa era la duda. Y ya la respondieron. Ya, pasemos al P2. Diego, Dale, quizá sí, no me una alcanza a hacer el consulta P2. antes de que pasemos al siguiente problema. ¿Mm? Para las restricciones, cuando buscamos satisfacer la demanda, Sí, en la sumatoria me quedó una duda de cómo definiste los índices. dale, vamos a eso. O sea, cómo no caché muy bien eso. Ya, esto es como, no sé cómo se llama, pero en el fondo es puro tratar con conjuntos, ¿ya? Eh, en una restricción, lo que nosotros hacemos es fijar para un elemento, ¿ya? Fijamos en este ¿Ya? caso para una ciudad J arbitraria. Entonces, van a ver, como te decía recién, si tenemos, no sé, n ciudades, van a haber n restricciones de esta forma, porque va a ser para todos los J pertenecientes a B que tiene n ciudades, a V, ¿ya? Entonces, en esa restricción nosotros vamos a tener el J fijo. Ya vamos a hacer, ya, esta restricción en la que nos paramos va a ser para J igual 3, por ejemplo, ¿ya? Entonces, yo quiero que esa restricción me diga que se va a satisfacer la demanda de la ciudad J igual 3, ¿ya? Entonces, eh, voy a tener que, como tengo el J fijo, aquí también va a estar fijo, ¿cachai? Voy a estar sumando por X23, X53, X73, ¿ya? ¿Se Ah, ok. entiende eso? Lo que varía va a ser el I. El J lo Sí, tenemos po. para un caso particular. Claro, el I varía. Pero ahora hay variables que no debiesen existir, porque eh, yo, por ejemplo, volvamos al grafo, voy a tener que, ya, tengo la ciudad, por ejemplo, esta va a ser la ciudad 5 y yo, por ejemplo, esta va a ser la ciudad 5, esta va a ser la 3, la 7 y la 9. ¿Ya? Entonces yo sé que existe una red de, de 3 a 5, sé que existe una red de 7 a 5, pero de 9 a 5 no existe, ¿cachai? Aquí es como nosotros estamos viendo el grafo, ¿ya? El grafo generalmente te lo dan así, ¿no? Entonces tú tenés que intuir que hay arcos que no existen, ¿ya? Entonces, como hay arcos que no existen, supongamos, ahí por ejemplo no existe el arco 7 9, la variable x79 no debiese existir tampoco, ¿cachai? Ya, sí, sí. Entonces, yo por eso indexo de esta forma, que va a ser para todos los i pertenecientes a este conjunto que está acá, que es el conjunto conformado por todos los i tales que
no sé, por ejemplo, 3,7 pertenece a. Si yo, por ejemplo, tengo 7,9, este no pertenece a, por lo tanto, i igual 7, o sea, no, era de 9 a 7. I igual 9 no va a existir y no voy a iterar sobre ese conjunto, ¿cachai? Sobre esa variable. Vale, sí, como que se lo va a saltar, por decirlo así. Sí. Vale. Gracias. Ya, eso. Ya son las 5:15. Yo, como les dije, quería hacer clases de 1 hora por el motivo que les di. Probablemente el Felipe haga lo mismo, así que no alcanzamos a hacer el otro ejercicio. Igual yo creo que este fue bien ilustrativo para lo que es modelamiento en general. Así que les voy a subir la pauta del otro para que la vean. También bien explicada y todo. Eh, Eso, si alguien tiene algún comentario o algo que me quiera decir, dígamelo porfa, es súper bienvenido. Y eso, terminó la clase. Para que me digan algo. Yo tengo una pregunta, pero era de más arriba, que hubo una parte en que pusiste algo de un M, no caché que era eso. ¿Me la podría repetir, porfa? Ya, que en una parte más arriba, como en la de relacionando, ¿Ya? habías dicho algo de un M, Ya, sí. pero no caché que era ese M. Ya, es que esta restricción es muy conocida, ¿ya? Generalmente vamos a tener problemas donde tú vas a tener una variable y generalmente, y es la variable que utilizáis para esto, que es la que activa algo, ¿ya? Y X Ya, es la variable que te dice cuánto va a fluir por esa cosa que activaste, ¿ya? Entonces va a ser una cantidad, ¿ya? Ahora, puede que esa cosa que activaste no tenga una capacidad clara, ¿cachai? Entonces, igual, para que tus resultados sean consistentes, lo que nosotros queremos es que si yo voy a hacer que pase algo por esa cosa que activé, entonces necesariamente tiene que ser activa, ¿cachai? Activada. Voy a tener que el X tiene que ser menor o igual que ese Y, ¿cachai? Porque si la cuestión no la activé, entonces la cantidad que va a pasar va a ser cero, ¿cierto? sí, ¿Sí? ¿Entiendes eso? Ya. Ahora, sí, si yo la activé, entonces me va a quedar x menor o igual a 1. Acuérdate que y es binaria. Y pertenece a 0,1. Entonces, sí. si y es binaria, me va a quedar x menor o igual que 1 y, pucha, yo quiero, no sé, O de repente hacer que talla pasen financiero, 100 cosas, ¿no te 200 cosas. conviene factorizar tu No sé qué fue eso. Disculpen, esa es mi mamá. Espérenme. Eh, calmado, calmado. Siendo las 5 de la tarde. Y ahora sí. Eh, Ya, volviendo a lo que está, voy a tener que x es menor o igual que 1, ¿cachai? Entonces yo quiero hacer que fluyan, no sé, 500 cosas, y quizás no voy a tener una cantidad clara, una capacidad clara, ¿cachai? Como en este caso no tienen una capacidad. Entonces yo lo voy a multiplicar por un m, que va a ser muy grande, ¿cachai? Y como no me lo fijan, eh, voy a poder como hacer que x tome cualquier valor, ¿cachai? Entonces x va a ser, no sé, menor o igual que 10.000. Y nada puede superar 10.000 en ese problema, pero es como para darle un espacio como de libertad a X, ¿cachai? Por eso lo multiplico por un M. No sé si se entiende. Pero ¿en qué parte multiplicaste? Es que no sé si no llegué a verlo, pero solo como que solo vi que anotaste el M mucho mayor que uno, pero no lo veía como en ninguna parte como Ah, visualmente, por eso no sabía como dónde iba o con qué correspondía o qué significaba. Diego, disculpa, no te escuché muy bien lo que me dijiste. Y me acabo de dar cuenta que no estoy compartiendo pantalla, así que lo hago cortito. eso, no veo nada. ¿Y ahora sí?
¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya. Entonces, yo te decía que y es una variable binaria y activa cosas. Y x es la cantidad de cosas, o sea, la cantidad que voy a hacer pasar por esa cosa. Entonces, yo voy a querer que x sea menor o igual que y si y es cero, ¿ya? Porque voy a estar obligando a que la cantidad de cosas que van a pasar por ahí sea cero, ¿cachai? Ujú. Pero yo quiero también darle un espacio de libertad a x si es que yo activo eso. Entonces lo voy a multiplicar por un m muy, muy, muy grande en el caso de que yo no tenga una capacidad. ¿Cachai? Ah, ya. Cosa de Sí, darle un espacio de libertad a x. ya. Pero entonces, el M vendría siendo como el curso IJ. ¿Cómo? No, no se te entendió muy bien lo que dijiste. Entonces, ¿qué es el curso IJ? Q sub ij en el problema era la capacidad. Ah, ya. ¿Cachai? Sí. Entonces, nosotros para ahorrarnos hacer otra restricción de capacidad, la metimos al tiro en la restricción relacional. Ya. ¿Cachai? Sí. Eh, Gracias. ya de nada. ¿Alguien tiene más duda o algo? Supongo que no. Eh, ya, pues. Les voy a subir la pauta de la P2. Y eso. No, la próxima clase quizás la haga el Felipe, no sé en qué situación estemos, quizás no creo que haya otra semana de transición, pero así que probablemente tengan la clase con el Felipe igual. Eh, ya pues chicos, que estén bien, cuídense, quédense en su casa y eso. Chao. Chao. Chau. Chao, gracias. Chao, gracias.